Buenos días, tengan todos ustedes. Estamos aquí reunidos para hablar sobre diversos temas de interés público. Estos son pruebas transfusionales, reacciones post-transfusionales, el banco de sangre, la transfusión y el control de calidad en el almacenamiento y distribución. Para empezar, vamos a hablar sobre las pruebas pretransfusionales o las pruebas cruzadas. Para empezar, ¿qué son? Son una serie de estudios de laboratorio que se realizan para determinar si los hemoderivados provenientes de un donante, principalmente sangre total y concentrado globular, son compatibles con la sangre del receptor. Se trata de una prueba complementaria adicional a la compatibilidad ABO y el factor RH. La razón de realizar estas pruebas estriba en que a veces los individuos que son el donante y el receptor pueden tener el mismo grupo ABO y RH, pero aún así su sangre es incompatible. Esta incompatibilidad se debe a la presencia de anticuerpos contra una serie de proteínas de los glóbulos rojos conocidas como antígenos menores. Estos antígenos no se evalúan de rutina, tal como se hace con el grupo sanguíneo y el factor RH. Esto se debe a que los antígenos menores son menos frecuentes y tienen una expresión variable en cada individuo. Por lo tanto, es virtualmente imposible agruparlos en categorías tal como se hace con el grupo y el factor RH. ¿Para qué me sirven estas pruebas? Dado que es imposible caracterizar en grupos la sangre de distintos individuos con base a los antígenos menores, la única forma de saber si en la sangre de una persona existe anticuerpos contra los antígenos menores de los glóbulos rojos de otra es a través de estas pruebas. En aquellos casos donde los anticuerpos están presentes, se desencadena una reacción de hemólisis o de aglutinación, por lo que concluye que la reacción fue positiva. Esto quiere decir que hay anticuerpos contra antígenos menores, aunque no se sabe exactamente cuáles. Caso contrario, la prueba vendría siendo negativa. Hay dos tipos de pruebas. Estas son la prueba mayor y la prueba menor, comúnmente dichas y más conocidas como prueba cruzada mayor y prueba cruzada menor. Bueno, ahora, ¿quién quiere decir algo sobre el tema que acabo de exponer? Bueno, a lo que yo entendí del tema, las pruebas cruzadas son una serie de estudios de laboratorio que se realizan para determinar si los hemoderivados provienen de un donante, son compatibles con la sangre del receptor. Así es, exactamente eso es lo más importante que se debe saber sobre estas pruebas. Ahora vamos a ir con el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? ¿Me podrían Mm, El, indicar? si- el siguiente tema es el que me tocó a mí, que básicamente son las reacciones post-transfuncionales. Ok, Las reacciones post-transfuncionales en sí son reacciones que tiene el organismo después de haber recibido una transfusión sanguínea. Hay dos tipos, inmunes y no inmunes, y estas pueden ser agudas o crónicas. Algunas de las inmunes, algunas de las inmunes son, las inmunes y agudas son hemolítica, febril no hemolítica, alérgica y trali. De las no inmunes son la contaminación bacteriana y la hipervolencia. En sí, eso es básicamente lo que son las reacciones post-transfuncionales. Son solamente reacciones que tiene el organismo después de recibir una transfusión sanguínea. ¿Alguien quiere aportar algo más? entonces, a pesar de todo el análisis y pruebas que se hacen antes de realizar transfusiones sanguíneas, es posible que haya reacciones adversas o que los donantes no sean de todo compatibles, ¿no? Sí, así es. A pesar de todos los análisis que se hacen, es posible que los organismos y que la sangre de las personas no sean del todo compatibles y que puedan haber reacciones adversas debido a algún componente o algún componente que no sea del todo compatible con otro organismo. Entiendo, entiendo. Bueno, pues ahora vamos a pasar con el siguiente tema, que es el banco de sangre. Bueno, en el tema del banco de sangre, un banco de sangre es el establecimiento autorizado para la promoción de la donación voluntaria, reclutamiento de donantes, extracción de sangre, estudio del 100% de las unidades de sangre recolectadas,
separación de unidades de sangre, conservación y almacenamiento, suministro y distribución de productos sanguíneos. En un banco de sangre podemos encontrar diferentes áreas, como por ejemplo el área de donantes, que cuenta con hemoglobinómetro, donde se realizan la determinación de hemoglobina y hematocito de sangre humana. La área de flebotomía, en donde están el sellado de tubo de piloto, que es el fraccionado de tubulares para pilotaje de las unidades de hemoderivados, y la balanza automatizada, que calcula el volumen exacto en la recolección de la unidad de sangre total. Otra área que se encuentra es la área de separación. La unidad de sangre se pesa, después se leucodepleta, pasa a la centrifugación para obtener eritrocitos y plasma. Y por último se encuentra el área de inmunohematología, que identifica las características de los eritrocitos de donantes y pacientes, y de igual forma identifica grupos sanguíneos y busca compatibilidades. Ok, eso sería todo por este tema. Sí, por el tema de banco de sangre. El siguiente es el tema de transfusión. ¿Qué me puedes decir Una acerca de este tema? transfusión, una transfusión de sangre es un procedimiento médico de rutina en el cual el paciente recibe sangre donada por medio de un tubo estrecho colocado en una vena del brazo. Este procedimiento, que puede salvar vidas, ayuda a reemplazar la sangre que se pierde a causa de una cirugía o de una lesión. La transfusión de sangre también puede ser útil cuando una enfermedad impide que el cuerpo produzca sangre o algunos de los componentes sanguíneos de forma adecuada. Por lo general, la transfusión de sangre se considera segura, pero existe un riesgo de sufrir complicaciones. Las complicaciones leves y las que son graves, pero raras. En ocasiones pueden ocurrir durante la transfusión o varios días después. Las reacciones más frecuentes que comprenden reacciones alérgicas que pueden provocar urticaria, picación y fiebre. Para prepararse para una transfusión de sangre, antes de una transfusión se hará un análisis para determinar si tu grupo sanguíneo es A, B, AB o O, y si el factor RH es positivo o negativo. La sangre donada que se use para tu transfusión debe ser compatible con tu grupo sanguíneo. Durante el procedimiento te colocarán una vía intravenosa con aguja en uno de los vasos sanguíneos. La sangre donada que se almacena en una bolsa plástica eh, ingresa a ser sentado o recostado durante el procedimiento, el cual generalmente dura entre 1 hora. El personal de enfermería te supervisará durante el procedimiento y te medirá la presión. Después del procedimiento se retirará la aguja de la vía intravenosa. Se puede formar un hematoma alrededor del lugar donde se introdujo la aguja, pero este desaparecerá en unos pocos días. Entiendo, entiendo. Entonces, no sé, Mariana, ¿qué tienes que decir ¿Alguien acerca del tema que tiene acaba de exponer mi compañero? En conclusión, entendí que la transfusión de sangre es un proceso donde el paciente recibe sangre donada por medio de un tubo colocado en una vena del brazo. Por lo general no hay riesgo de complicaciones en el proceso. Ok, ok, entiendo. Pues miren, vamos a pasar al último tema. Este último tema es el control de calidad en el almacenamiento y distribución. Al micrófono. No se preocupe, Ya. compañera.
El control de calidad en el almacenamiento y distribución es el proceso que tiene lugar en el laboratorio para asegurarse que la sangre donada o productos derivados antes de utilizarse en transfusiones de sangre y otros procedimientos médicos sean seguros. El almacenamiento de la sangre incluye simplificar la sangre para las transfusiones y examinarlas para detectar la presencia de enfermedades infecciosas. La conservación y control de calidad de las unidades de sangre y componentes sanguíneos halogénicos en sangre fresca debe de reunir los siguientes requisitos de conservación y vigencia siguientes. Tiene que tener un volumen de 450 mililitros, más o menos un 10%, además del volumen de anticoagulante, y se deberá de conservar entre 1 y 6 grados centígrados. Cuando tienen que estar en sistemas cerrados, su vigencia máxima a partir de la recolección dependerá del anticoagulante empleado, con las variaciones siguientes. Heparina 48 horas, ACD 21 días, CPD 21 días, CPDA 35 días y CPDA con mannitol 45 días. En su distribución, las unidades de sangre y sus componentes sanguíneos deberán mantenerse a una temperatura constante durante su traslado y no debe de romperse la cadena de frío. Estos equipos deberán tener un termómetro calibrado integrado para el monitoreo de las temperaturas durante la transportación, con una capacidad para almacenar registros hasta por 24 horas. Para el transporte terrestre se sugieren los siguientes vehículos, considerando la normatividad de transporte biológico, ya que no deben ser llevados en los compartimentos de la carga de camiones o autobuses. El vehículo dependerá del sitio de distribución y tiempos de trayectoria y condiciones ambientales. Eso sería todo del control de calidad y distribución de componentes sanguíneos. Entiendo. Bueno, al ser el último tema, esta reunión llegó a su fin. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos están viendo, porque al final de todo estos temas que acabamos de presentar son de suma importancia, así como las pruebas cruzadas, control de calidad, transfusión, banco de sangre, entre otras. Muchas gracias.